7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Sandra Cuevas inicia su gira por la Ciudad de México, denuncia agresión de comerciantes en la central de abasto en Iztapalapa. Marcelo Ebrard afirma que su posible futuro con Movimiento Ciudadano dependerá de la respuesta a su queja por parte de Morena. Dante Delgado afirma que no ha platicado con el ex canciller sobre una posible candidatura presidencial. Anthony Blinken ya llegó a nuestro país. El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos participará en el diálogo de alto nivel de seguridad. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este miércoles 4 de octubre. Esta mañana la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inició en la alcaldía de Iztapalapa su gira para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. Sin embargo, hubo un enfrentamiento con comerciantes de la central de abasto. Aquí es lo que ocurrió. Esto es un fideicomiso privado y no puede ingresar de esa manera. La forma en que se dirige la administradora fue grosera y violenta, pero nosotros no vamos a caer en provocaciones. Tras estos hechos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que parte del altercado se derivó a que las motocicletas en las que viajaba Sandra Cuevas y su equipo obstruyeron las vialidades y no contaban con permisos vigentes, por lo que fueron enviadas al corralón. Hasta el momento lo que puedo decir es esto, sustancialmente que él estaba en un recorrido con motocicletas y que varias de estas motocicletas fueron colocadas ocupando y obstruyendo la vialidad, que no traían placas, sino unos permisos provisionales del estado de Guerrero. Por eso fueron recogidas y remitidas al depósito vehicular. Tengo el gusto de saludar a Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc y aspirante a la jefatura de gobierno de la capital. Gracias, Sandra, por su valioso tiempo. A sus órdenes, muchísimas gracias por el espacio. Sandra, pues directo al grano, ¿considera que esto que pasó el día de hoy es una amenaza, un amago de lo que le podría esperar en caso de seguir con los recorridos específicamente en territorio de Morena? Sí, definitivamente ellos están buscando que nosotros reaccionemos de otra forma, pero no va a pasar. La realidad es que ellos pueden seguir actuando de la forma que saben,
pueden seguir demostrando su ignorancia, como lo está haciendo el jefe de gobierno, que es un absoluto ignorante, una persona que solamente sabe solucionar las situaciones a través de golpes, a través de amenazas. Aquí, pues, yo lo único que les puedo decir es que se topan con pared porque, pues, desde niña he vivido eso, he vivido confrontaciones, he vivido en un ambiente de mucha violencia y uno aprende a controlarse, aprende a no reaccionar. Para que haya una pelea, pues siempre debe haber dos personas. Entonces, en este caso, el equipo del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, al visitar casas que no son las suyas, deben mostrar educación, deben mostrar altura política y no vamos a caer en provocaciones. Pueden seguir haciendo lo que ellos deseen, pueden llevarse las motos que deseen, que además son motos que están perfectamente ordenadas. Entonces, ni estábamos obstruyendo vialidad, ni tampoco sus violentadores y porros como él. Ellos no son, en todo caso, los facultados para llevarse las motonetas y subirlas a una plataforma. Entonces, eso fue una agresión sencillamente porque somos una alcaldía o un gobierno distinto al color guinda. ¿Y no fue provocación el tuit que puso usted arrobando a Clara Brugada diciéndole voy para tu casa? No, al contrario, fue un gesto de educación, porque además reconocí el trabajo que ha hecho en algunos puntos de la alcaldía Iztapalapa. Entonces, eso lo voy a hacer todos los días con todos los alcaldes, sean de la alianza o sean de oposición, decirles vamos a ir a tu casa, vamos a hacer algunas actividades y siempre pues con respeto. Decía el jefe de gobierno en la conferencia que usted sabe que se necesitan permisos para poder hacer aglomeraciones de este tipo, actos de este tipo. ¿Contaba usted con el permiso para hacerlo? ¿Por qué voy a contar con el permiso para entrar y estacionarme? ¿Que no el lugar tiene un estacionamiento precisamente para que uno llegue con su vehículo y busque un lugar y se estacione? O sea, nosotros no estábamos haciendo recorrido en moto en la central de Abasto. Nosotros ya habíamos caminado en la central de Abasto, nunca tuvimos un conflicto con los locatarios y ya nos íbamos. Y fue que llegó mucho tiempo después la administradora de la central de Abasto. Entonces, yo no necesito permiso para ir a platicar con los locatarios, a sentarme a desayunar con los locatarios y para estacionar ya sea mi coche o en este caso la cuatrimoto, a un estacionamiento que sirve para que las personas que llegamos nos podamos estacionar. Tengo entendido que tuvo más eventos en Iztapalapa durante la tarde. ¿No tuvo mayor problema con estos otros eventos? No, de hecho, acudimos también a uno de los tianguis más grandes que tiene la Ciudad de México, que es el tianguis del Salado. Y ahorita estoy en la colonia Vicente Guerrero. Estamos conviviendo con los niños y con las niñas. Estamos teniendo un momento de alegría. Sandra, pues día 1 de su gira y ya es nota. ¿Esto usted cree que le beneficie o que le perjudique? Yo lo único que le puedo decir es que de mi vida Dios tiene el control. Todo lo que pasa es porque así debe ser. Nosotros vamos a seguir haciendo lo correcto y lo correcto es no haber respondido a la violencia que ejerció Morena. Nosotros vamos a seguir caminando. Hemos demostrado que no necesitamos un ejército. Nosotros solo nos podemos defender. Ya lo vieron el día de hoy que tenía yo a mis lados, estaba yo rodeada de puro violentador y era yo la única mujer contra puro hombre y ni juntos pudieron voltearme la moto. Entonces, pues yo no voy a caer en provocaciones, voy a seguir caminando, voy a seguir trabajando y voy a seguir pues con el sello que me distingue. ¿Y anticipa que esta situación que vivió hoy se va a replicar en el resto de sus recorridos? Pues no lo sé, la realidad no lo sé, pero si eso sucede, vamos a responder igual que hoy, sin violencia. Insisto, para pelear se necesitan dos y nosotros no vamos a pelear. Nosotros
estamos caminando, conociendo a la gente, construyendo una nueva capital. Y una nueva capital se puede lograr solamente en equipo, sumando voluntades, platicando con la gente, tocando puerta por puerta y no perdiendo el tiempo en situaciones como la de hoy en la mañana. ¿Qué le ha dicho el Frente sobre esta situación que pasó el día de hoy? ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con las dirigencias de estos partidos? Quiero decirles que estoy muy sorprendida porque me han hablado varios, entre ellos Santiago Taboada, súper lindo Santiago Taboada, Lía Limón, Adrián Rubalcaba, han estado al pendiente. De hecho me preguntaban que si quería yo que vinieran para acá, para Iztapalapa. Le dije, no se preocupen, ya estoy yo en otro punto, pero la realidad es que estoy muy sorprendida porque conté de inmediato con su apoyo. ¿Y cómo va el proceso interno del Frente? ¿Cuándo tendremos mayor noticia respecto al método que van a seguir? Novedad, vaya. Pues eso sí no lo sé. Eso es una facultad de los presidentes nacionales y de la Ciudad de México. Yo confío en que todo se va a arreglar de forma positiva. Ya han habido algunos acercamientos, pláticas, y todo se va a componer. ¿Ve usted que la estén incluyendo más o por el contrario ve que la estén excluyendo? Pues no lo sé, eso lo vamos a definir cuando salgan los candidatos. A lo mejor seguimos igual o a lo mejor si nos incluyen, no lo sé. ¿Y ya tiene un plan B en dado caso que esta última posibilidad se dé, de que no le incluyan? Todavía, el plan B existe, el plan C existe. Sin embargo, quiero concentrarme solo en el plan A porque mi lucha ha sido con el Frente, con PAN, con PRI, con PRD, y al final, pues, aunque me hagan enojar, también les tengo respeto, les tengo cariño, les tengo consideración y sé que debemos sacar a Morena de esta Ciudad de México. Entonces, ojalá que haya entendimiento y si no, pues ya estaremos pensando cómo vamos a actuar. Anticipo un poco la respuesta que nos va a dar, pero me parece prudente preguntarle, en este plan B, en este plan C que menciona, ¿se contempla la posibilidad, aunque sea lejana, de poder unirse por Morena? Ay, no, eso en la vida va a pasar. No, eso no va a pasar jamás. Muy bien. Si hay algo que yo no podría hacer jamás es ser una traidora. Y yo no puedo traicionar a mi país, a la ciudad y a mí misma. Eso no va a pasar. Pues muy bien, Sandra, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. No, gracias a usted. Yo me regreso a seguir repartiendo hot dogs aquí a los niños. Muy bien, gracias, Sandra Cuevas. Buenas noches. Buenas noches. En otros temas, hoy el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que su futuro con Movimiento Ciudadano como aspirante a candidato presidencial dependerá de la respuesta que le dé a su queja a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Nuevamente dijo que, pese a que el partido ha dicho que todo está perfecto, hubo irregularidades en su proceso interno. Además, destacó que el próximo 3 de noviembre Morena deberá dar una respuesta ante el Tribunal Electoral. Por cierto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que no ha tenido ninguna plática con Ebrard para hablar sobre una posible candidatura presidencial en MC. No he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. Le corresponde a él agotar sus instancias que ustedes saben ha presentado. Están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados. Bueno, y hablando de Marcelo Ebrard, el Tribunal Electoral calificó de inexistente la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para admitir su queja en contra del proceso interno. Determinó que aunque Ebrard promovió dicha impugnación, ya existe evidencia de que el asunto fue aceptado para su análisis en el órgano partidista. Por cierto, la Sala Superior también ordenó al comité organizador del Frente Amplio
entregar al senador Miguel Ángel Mancera en un plazo de 3 días los documentos con las pruebas de que no recabó las firmas necesarias para continuar participando en su proceso interno por la candidatura del Frente Amplio. Siguiendo con el tema electoral, hoy ordenó el tribunal al INE modificar la fecha de inicio de precampañas para pasarlo del 5 de noviembre a cualquier día de la tercera semana de ese mes y por lo tanto cambiar la fecha de conclusión de esta etapa que se había fijado para el 3 de enero de 2024. Además, se establece que dicho periodo debe conservar su plazo no mayor a 60 días. Al resolver el juicio de apelación promovido por Movimiento Ciudadano, la Sala Superior recalcó que establecer las fechas servirá para sincronizar las actividades como parte del proceso electoral. Cambiamos de información luego de que el INE ordenara al presidente López Obrador quitar la postdata en la cortinilla de las mañaneras a través de redes sociales. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller envió un reclamo en el cual dijo que dicho órgano electoral no cambia y señaló también que es importante saber lo que hace el gobierno, además de que el Ejecutivo goza el derecho de la réplica. Sin embargo, horas más tarde, Gutiérrez Müller acusó que el INE la dejó en visto y señaló que ninguna norma está por encima de la Constitución. Por cierto, hoy el presidente López Obrador mantuvo esta postdata en su conferencia matutina, pero ahora grabado con su voz. En dicho párrafo advierte que las mañaneras son para atrevidos y rebeldes, no para conservadores, la cual solo se transmitió a través del canal de YouTube del mandatario y, aunque dijo que acatará la orden del INE para retirarla, aseguró que la podrá seguir referenciando. Además, señaló que la medida demuestra que el INE son filopanistas. Ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación. Pero está muy bien todo lo que está pasando, por si se clarifica, sobre todo la imparcialidad, entre comillas, de los del INE. Por cierto, aunque no dio fecha, el presidente anunció que Rocío Nale renunciará a la Secretaría de Energía. Solo adelantó que será la próxima semana cuando anuncie a su reemplazo. Señaló que Nale es una buena servidora pública y resaltó su trabajo al frente de la CNER, en particular por la construcción de la refinería de Dos Bocas en menos de 5 años, por lo que dijo tiene todo su apoyo, independiente a los temas electorales. Además, el presidente anunció el reemplazo de Hugo López-Gatell al frente de la Subsecretaría de Salud. Será Ruy López Ridaura, quien se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. López Obrador destacó las cualidades de Ruy López, destacando su labor cuando se informaba acerca de la pandemia y de la vacunación. También anunció cambios en la Profeco, donde David Aguilar sustituye a Ricardo Sheffield. Él se desempeñaba como coordinador general de Educación y Divulgación de la Profeco, donde dirigió la Revista del Consumidor. Vamos hasta San Lázaro y vamos también al Senado de la República con mis compañeros Silvia Arellano y Fernando Damián. Comenzamos contigo, Silvia Arellano. Cuéntanos lo que se vivió el día de hoy. Hola Pedro, muy buenas noches. Así es, pues continúa aquí en el Senado este tema de los presuntos plagios en tesis. Primero, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, pues él informó precisamente que haya sido plagiado precisamente su tema de tesis. Dijo que él ya incluso pidió a la Universidad La Salle, de donde es egresado, que se vaya a investigar presuntamente este supuesto plagio. Dijo que él da la cara, que no tiene vergüenza y que no se esconde. Dijo que su trabajo se llama Naturaleza Jurídica del Voto. Y bueno, dijo que él está dispuesto pues a que haya una respuesta por parte de las autoridades. Y también sobre este presunto plagio del trabajo para titularse de la senadora Xóchitl Gálvez, también pues representante del Frente Amplio por México, dijo que ya compareció ante las autoridades de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijo que fue por su propia voluntad y que incluso les dijo que si no estaban satisfechos con ese trabajo, pues que tenía otras 2 propuestas precisamente sobre temas que ya ha planteado incluso aquí
desde el Senado. Uno de estos pues tiene que ver con el tema del agua y otro sobre la matriz energética. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó la senadora Xochitl Gálvez. Ya presenté lo que acredita que yo recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes y ya me presenté a la UNAM. Pues mira, y también les dije que si quieren hago otro trabajo, puedo presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética ahora con mi experiencia del Senado, o cómo resolver el tema del agua en el país. Muy bien, gracias Silvia. Seguimos pendientes, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a la Cámara de Diputados. Ahí compareció la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. ¿Cómo le fue, Fernando Damián? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Pues fíjate que arropada por Morena y sus aliados, pero cuestionada por la oposición debido a la estrategia de seguridad y también a la crisis migratoria, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compareció este miércoles por primera vez aquí ante el Pleno de la Cámara de Diputados, esto con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno. En este contexto y pese a los señalamientos, aseguró que México vive en tranquilidad y gobernabilidad en este momento e incluso dio garantías de hecho de que el proceso electoral 2024 se desarrollará en paz y que los candidatos que participen en la contienda pues van a tener máxima protección del Estado mexicano. Si tú gustas, Pedro, vamos a ver y escuchar cómo lo dijo la secretaria de Gobernación. Y de cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales. Máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular. Pues muy bien, Fernando Damián, ¿cuáles son, ya por último, los temas fuertes que se avecinan en la Cámara de Diputados? Fer, ¿a qué hay que ponerle atención en los siguientes días? Mira, en el plazo inmediato, Pedro, hay que ponerle atención a esta iniciativa presentada por Morena para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial por un monto de más de 20,000 millones de pesos. Este es un proyecto que ya Morena está por dictaminar. Muy probablemente la próxima semana esté listo en comisiones y también ya a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente entraremos ya a la discusión del paquete económico. Recordar, primera parte, ley de ingresos, que debe estar aprobada antes del 20 de octubre. Bien, Fernando Damián, te agradezco por el reporte. Hasta pronto, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ayer le informábamos en este espacio que la Cámara de Diputados acordó convocar a Parlamento abierto por la reforma para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Platiquemos con la iniciativa privada al respecto. Tengo el gusto de saludar al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa. Gracias, presidente, por su valioso tiempo. Sí, muy buenas noches, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es la postura de Coparmex respecto a esta iniciativa de reducir de 48 a 40 horas la semana laboral? Sí, consideramos, Pedro, que no es momento de hacer esta reforma laboral y hay dos razones principales. La primera tiene que ver con que este año ha habido 3 aumentos en los costos de las empresas en materia laboral. Primero, por el aumento al salario mínimo de un 20%. En segunda instancia, por el aumento de los días de vacaciones de 6 a 12 días. Y en tercera instancia, y quizá el más importante, es el aumento de las aportaciones al Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Son aportaciones que hacemos las empresas. Se hizo una reforma precisamente de las pensiones, quizá la reforma social más importante propuesta por el sector empresarial, donde hay un aumento de 8% en las aportaciones de las empresas y que será 1% por año durante 8 años, empezando este 2023. Consideramos que con estos 3 aumentos de costos, Pedro, primero tenemos que recuperar en productividad estos aumentos de costos antes de pensar en aumentar otros costos. Pero también hay una segunda razón, Pedro, y es que tenemos vacantes abiertas que no se pueden cubrir
La estimación es que hay entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes, de tal manera que una reducción de jornada laboral nos llevaría a tener todavía más vacantes que no se pudieran cubrir, lo cual, en lugar de que los trabajadores descansaran esos 2 días por semana, pues tendrían que trabajar ese día adicional, lo cual trae costos adicionales, porque entonces se tendría que pagar horas dobles y triples. Por lo mismo, Pedro, consideramos que es una reforma que se tendrá que discutir más adelante, una vez que hayamos logrado cubrir con un aumento en productividad estos 3 aumentos de costos en materia laboral que hemos tenido en este 2023. ¿Ya fueron invitados a este Parlamento abierto? Todavía no, apenas supimos de esta iniciativa que tienen, de que había sido ya discutido en comisiones y que la decisión era abrir un Parlamento abierto. Pues desde luego que hemos estado siempre abiertos al diálogo, hemos sido claros en cuál es nuestra postura, lo hemos dialogado con diputados, lo hemos dialogado con senadores de varios partidos, también con los trabajadores, para precisamente entender el por qué este no es el momento adecuado para hacer una reforma laboral en la reducción de estas horas de trabajo semanal. En redes sociales, la gente, los usuarios, han manifestado un disgusto, una molestia, porque dicen es que sí, pues los empresarios, pues como tienen mucho dinero, pues a ellos lo que quieren es seguir generando riqueza, pero no piensan en los trabajadores y entonces no nos quieren reducir la jornada laboral y seguimos ganando poquito y demás. ¿Qué le diría usted, presidente, a la gente, a las personas que piensan de esta forma? Sí, Pedro, gracias por poner este tema sobre la mesa, porque en Coparmex estamos trabajando en un nuevo modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo, que precisamente contempla en que requerimos lograr estas mejores condiciones para los trabajadores, poner a los trabajadores al centro en la toma de decisiones, y por eso desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo. Desde antes de esta administración, 2016, empezamos a proponer subir el salario mínimo y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo aún después de esta administración. Nuestro objetivo, Pedro, es llegar con el salario mínimo al nivel de la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de 4, que es lo que el INEGI nos dice en promedio hay en México, de los cuales 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. En este sentido, estamos comprometidos con el bienestar de los trabajadores y seguiremos impulsando aumentar este salario mínimo. En el 2026 esperamos llegar a esta meta y desde luego ir acompañando con otras iniciativas de prestaciones. Sin embargo, es importante que lo vayamos administrando. Ya este año tuvimos 3 aumentos importantes en costos y por eso es que tenemos que ir dosificando estos aumentos en las prestaciones para no perder competitividad como país. Pues, presidente, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo y seguiremos de cerca las acciones correspondientes a esta iniciativa. Sí, con mucho gusto, Pedro. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, presidente de Coparmex. Cambiando de información, la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia constitucional que promovió el gobierno de Chihuahua para impedir la entrega de los libros de texto gratuitos. Con esto, la Secretaría de Educación Pública ya podrá iniciar con el reparto de los materiales en la entidad. Por unanimidad, los ministros de la primera sala declararon fundada la reclamación de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que impugnó la decisión del ministro Luis María Aguilar de suspender su distribución. Y con esta resolución se abrió la puerta para que en el futuro en Coahuila se repartan también los libros. Sobre esto. Miércoles de nuestra mesa de política joven, tengo el gusto de saludar a Anet Rubalcaba, integrante de la Coordinadora Ciudadana de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, y Carlos Mancilla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Red Jóvenes por México del PRI. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias a ti, Pedro. Gracias, saludar. Bueno, pues comencemos lo que sucedió el día de hoy, este inicio de los recorridos de Sandra Cuevas, en donde ya vimos lo que pasó en Iztapalapa, platicábamos con ella hace algunos minutos y decía, pues sí, esta va a ser la tónica de lo que
nos espera respecto a los recorridos en territorio de Morena. Jaime, ¿qué opinas de esto? A ver, Pedro, primero que nada agradecerte la invitación, saludar a todo el auditorio. Yo lo que creo que, bueno, Sandra es un perfil que su administración ha sido reflejada por múltiples circunstancias en contra, ha sido denunciada por privación de libertad por parte de policías, ha sido también acusada de nepotismo, se sabe que ciertos familiares están en nómina. La verdad es que una persona que ni siquiera, tengo entendido, va a estar en la contienda en el frente, pues al final ella podrá decir lo que sea. Se vio en los videos que las motos que venían ni siquiera tenían placas. Entonces hay una serie de irregularidades y culpar a Morena de estas situaciones, la verdad yo no lo veo así, no lo comparto, pero bueno, respeto su opinión y cada quien pues dirá lo que tenga que decir, ¿no? Carlos. Bueno, yo creo que independientemente de la persona o del personaje en cuestión, nosotros siempre vamos a estar a favor de que exista una contienda en paz. Lo que sucedió el día de hoy en Iztapalapa es un síntoma más de que hoy no existe una normalidad democrática en este país y en esta ciudad. Y eso es a lo que nos debemos de poner mucha atención, porque lo que queremos los ciudadanos es que cualquier persona, cualquier expresión, se pueda sentir libre de expresar sus pensamientos, de expresar sus aspiraciones y no tenga que vivir en un momento en el que otra expresión política le coarte sus derechos políticos y que lo hagan de manera violenta. Yo creo que eso es lo que nos debería de preocupar el día de hoy. Anet. Pues me parece muy curioso que desde el PRI hablen de libertad de expresión política, específicamente en el caso de Sandra, que mandó borrar y coartar justamente la libertad que teníamos nosotros como movimiento ciudadano de expresarnos a través de las bardas que habíamos pintado en su alcaldía. Claro que se va a reprobar siempre enérgica y categóricamente el que se violente a una mujer. Eso está mal. Y claro, tenía que ser Morena. Ya escuchamos la postura de cada uno de los representantes de los partidos, pero Gerardo, tú que no tienes partido político, ¿qué opinas de lo que pasó hoy? Seamos muy puntuales. Yo creo que aquí hay un tema doble, ¿no? Por un lado, hay que condenar cualquier expresión de violencia política y creo que en este caso, evidentemente, hubo una violencia políticamente motivada. Pero también hay que entender de dónde viene y hay que entender hacia quién está dirigida. Hace unos momentos entrevistaba a Sandra Cuevas y creo, Pedro, que pues hay que decirlo de frente y si Sandra está viendo el programa, ojalá lo escuche. Creo que es una vergüenza para el país Sandra Cuevas. No ha dado un resultado positivo en la alcaldía Cuauhtémoc. Podría mencionar varias cosas, desde decir que los programas sociales no sirven para nada, pero aventar globos con billetes, hasta otras cosas como las que mencionaba Jaime. Sandra Cuevas es un personaje completamente reprobable de la política mexicana. Y si la lista que se filtró hace unos días del Frente Amplio, en la que no la incluyen como aspirante, es verdadera, pues oye, muy bien por el Frente Amplio por no incluirla. Porque ese tipo de personajes son los que no deberían seguir participando en la vida pública de nuestro país. Son los que deberíamos, como ciudadanía, no estar votando a las posiciones de poder. Y en ese sentido me gustaría decir algo muy claro, Pedro. Yo creo que Sandra Cuevas no tiene la altura ni la calidad moral para poder competir por la Ciudad de México. Carlos, ¿te gustaría responder algo como representante del Frente? No, pues yo creo que el Frente tiene sus tiempos, tiene sus espacios. Ya se ha anunciado que vamos a tener un método de selección democrático en el que van a escucharse todas las expresiones. Estamos en tiempos, estamos en los momentos de definición y sin duda creo que tenemos extraordinarios perfiles en el Frente Amplio. En el PRI tenemos a Adrián Rubalcaba, a Cintia López Castro, al diputado Sirión, González Sirión, está por el lado del PAN Santiago Tahuada, por el PRD Cházaro, coordinador de los diputados. Entonces yo creo que la suma de todos los competidores va a hacer que el Frente sea muy competitivo en la Ciudad de México y no solamente decir que a Morena se le puede ganar. A Morena ya se le ganó en el 2021 y creo firmemente que el Frente Amplio va a recuperar la capital de este país y va a recuperar la confianza de los ciudadanos. Decía Sandra Cuevas que la están excluyendo dentro del propio Frente. ¿Es así? Ojalá. Yo creo que no. Yo creo que hay que esperar a que salga la convocatoria. Sin duda, el Frente, su propio nombre lo dice, es un Frente amplio.
un frente amplio por México en el que se va a escuchar a todas las expresiones. Habrán personajes que sean aceptados por la ciudadanía, otros que no, pero eso lo van a decidir en el proceso interno los ciudadanos y estamos ciertos de que saldrá la mejor opción de este proceso de selección y que va a ser el próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Decía Morena, Ciudad de México, Jaime, Sandra aguanta, el pueblo se levanta. Mira, del tema de Sandra, sí, obviamente condenar el tema de la violencia que sufrió, que no comparto que sea un tema de Morena como tal. Yo creo que es más un tema de percepción de la ciudadanía hacia un perfil en específico. O sea, ¿tú descartas que lo de hoy haya sido una represión política? Sí, claro, o sea, que Morena vaya en contra de ella, la verdad es que yo no lo veo así. Y pues al final del día Morena va a ganar la Ciudad de México, tiene perfiles muy competitivos y pues podrán decir lo que sea, pero bueno, la aceptación del proyecto en la ciudad, ahí está. Pasemos al siguiente tema. Le queda pues ya menos de un año al presidente Andrés Manuel López Obrador para concluir su sexenio. ¿Cuál es el balance hasta este quinto año desde la perspectiva joven de cada uno de ustedes? Anet, comenzamos contigo. En lo absoluto se han logrado los objetivos que se trazaron. Se han derrochado miles y millones en macroproyectos y megaproyectos que no vemos realmente en función. Y claro, podrían decir que Dos Bocas ya está produciendo algo, pero más allá de que se inunde cada 5 minutos, pues la realidad es que no. A las juventudes nos han quedado de ver muchísimo. A las mujeres, la inseguridad. ¿Cuántas de nosotras no han asesinado? Y esto simplemente nunca mejoró. No podemos hablar y jamás podrían llegar a decir que se transformó el país para bien. Lo transformaron, pero para terminar, de fregarnos a todos. Gerardo. Sin lugar a dudas, creo que hay cosas que se deben criticar y creo que hay cosas que se deben aplaudir. Creo que, por ejemplo, en la cuestión de los proyectos de infraestructura ha habido algunos relativamente valiosos, ¿no? Como el Tren Maya, pero que igualmente, por más valiosos que sean, han tenido problemas como el que no se haya publicado la manifestación de impacto ambiental. Y por el otro lado ha habido proyectos como la refinería de Dos Bocas, que yo no le veo mucho futuro al proyecto en sí. Al final de cuentas, el balance de este sexenio creo que es el siguiente. Es un sexenio en el que se tuvieron muchas oportunidades, muchas se tomaron, muchas otras se perdieron, pero al final de cuentas el presidente sale con un balance positivo, sale con una de las mayores popularidades de cualquier presidente en nuestro país en la historia, una que no veíamos desde que gobernaba el PRI, y a decir verdad, veo muy difícil que el siguiente sexenio no gane Morena. Carlos. Pues bueno, yo ahí difiero en un poco con Gerardo en el sentido de que es el presidente con mayor aceptación en la historia del país, porque si uno ve el quinto año de los presidentes anteriores, no difiere mucho salvo el caso del presidente anterior. Sin embargo, creo que este último año ha sido, no solamente va a ser un desastre, los últimos 5 años han sido catastróficos para este país. Hoy ser joven en México es un peligro de muerte. Hemos visto cómo en Zacatecas, en Jalisco, en varios estados de la República, en Chiapas, de donde yo soy originario, que se ha vivido una violencia que la que nunca antes en la historia habíamos visto. Ciudades enteras, pueblos enteros gobernados por el crimen organizado, un gobierno que no atiende al sector de salud, no solamente no los condena cuando no hacen las cosas bien, sino que los premian, como es el caso del doctor Gatell, que hoy hasta es candidato con todo el cinismo que tiene y que caracteriza a Morena, que lo candidatea para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, creo que ese gobierno ha sido, no solamente en los dichos, sino en los hechos y en las estadísticas, el peor gobierno de la historia de este país. Ha sido desastroso y que sin duda este último año no pinta nada diferente. Hoy, bien decía nuestra compañera Anet, tenemos una refinería que no refina, tenemos un aeropuerto que no se usa, el Tren Maya que no se ve para cuándo. Entonces han sido puras promesas, puras maquetas, puras palabras, pero nada de hechos. Jaime, bueno, me imagino que difieres. Sí, difiero completamente. Al final del día, los resultados de las distintas elecciones nos dan la razón de que la gente sigue confiando en nosotros. Lo de la popularidad, al final del día, todos los periódicos y todos los analistas serios lo ponen como uno de los presidentes con mayor popularidad. Y muchas cosas de las que se decían que era un peligro para México, pues resultaron ser una completa mentira. Al final del día decían que iban a ahuyentar las inversiones, llegaron muchísimas empresas a invertir en nuestro país, la democracia sigue,
muchos programas sociales, mucho apoyo a los jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y al final del día creo que va a cerrar el sexenio con broche de oro, con el cariño de la gente, y vamos a ganar el 2024. Pues bueno, se nos fue el tiempo en esta ocasión. Les agradezco que nos hayan regalado su valiosa presencia cada uno de ustedes aquí. Gracias, Pedro. Ya tendremos mucho más de qué platicar las siguientes semanas. Vamos mientras tanto a la pausa, no le cambie. Esta tarde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a la Ciudad de México para reunirse con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Ángel Hernández, tú tienes todos los detalles de esta visita. Adelante. Pedro, buenas noches. Pues sí, están los jefes diplomáticos de México y de Estados Unidos reunidos en la Cancillería aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Blinken llegó acompañado con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y una comitiva bastante amplia en un convoy fuertemente custodiado al filo de las 4:30 de la tarde, justo para comenzar esta reunión que habría de llevar a cabo de manera presencial con Alicia Bárcena, pero de forma remota con los diplomáticos de Panamá y de Colombia, justamente para hablar sobre migración. Pedro, aquí es importante apuntar que todo indica que trataría sobre la crisis migratoria que ocurre allí en el tapón del Darién, en la selva que conecta a Panamá y también a Colombia, de donde cientos si no miles de personas están llegando diariamente para llegar al norte de México. A las 7:30, es decir, hace algunos momentos, se preveía que comenzara una cena de trabajo entre Bárcena y Antony Blinken. No hay ninguna confirmación todavía al respecto, sin embargo estamos por supuesto pendientes de lo que esté sucediendo. Al parecer en estos momentos hay movilización. Pareciera que pudiera comenzar a salir alguna comitiva porque autoridades de la Guardia Nacional y de Tránsito han comenzado a cerrar las calles, pero bueno, por el momento todavía no los vemos salir. Muy importante, Pedro, ¿qué es lo que está sobre la mesa? 3 temas muy importantes: tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos, tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México y finalmente el tema migratorio, del que ya habrían hablado en alguna parte con los diplomáticos de Panamá y de Colombia. Pedro, estaremos al pendiente. Mañana es el diálogo de alto nivel de seguridad. Habrá una conferencia de prensa, habrá unos mensajes previos. Estaremos, por supuesto, al pendiente de qué acuerdos se llevan y también al comunicado conjunto que eventualmente habrá al final de esta reunión. Pues muy bien, cualquier actualización, cualquier novedad, Ángel, avísanos y regresamos contigo de inmediato. Claro que sí, Pedro, estaremos al pendiente. En otras cosas, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial, ahora porque un tribunal federal echó abajo la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, señalado de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos. Dijo que aunque hay excepciones, el Poder Judicial está podrido, secuestrado y solo está al servicio de la mafia. Nuevamente insistió en que ese poder se debe reformar, y luego de que la Fiscalía General de la República informó que actuará contra los jueces por ese caso, el de García Luna, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito externó su respaldo a los juzgadores, reconoció su labor por emitir sus resoluciones con independencia y libres de cualquier tipo de presión, e informó que cuentan con la asesoría que establece la Asociación para el Acompañamiento Legal. Momento de la pausa, quédese con nosotros. Mi querido Pedro, no puede ser que un personaje de la talla moral, intelectual y sobre todo tan amable, simpática y popular como Sandra Cuevas haya sido desechada de manera tan malvada y cruel por lo que venimos conociendo como el sector opositor, el Frente Marchito y el Priancho. No puede ser que estén desperdiciando a un personaje, a una estadista que como le ha hecho bien a la patria, pero sobre todo ahí donde ha hecho su nido en la demarcación bien conocida como la Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc. No puede ser. Ya había colocado unas improntas superiores sobre cómo perseguir viejitos que bailan, cómo hacer a un lado a feministas en los parques, cómo pintar todo de blanco, cómo hablar con el ángel de la independencia, cómo repartir pelotazos de billetes.
qué cosa, y como pues ayudarse, como quien dice, con un poco de propaganda oscura contra Claudia Sheinbaum. Y bueno, y ya lo último, que fue lo mejor de todo, la cereza del pastel, ofrecerse para apoyar un proyecto como el de Alarraqui y los paleros de Alarraqui. Lo que él hace son muy pocos. Lo menos que podemos hacer es apoyarlos. Claro, la situación fue al revés, parece que los desprestigió más, pero lo que importa es el acto solidario con gente que piensa como ella. Pues sí, un poco conservadores, pues hay cierta violencia verbal, hay algunos devaneos con Vox y cosas por el estilo, pero nada más. Es una tristeza que pues Claudio 3X González no haya apreciado el valor de esta linda personista, de esta doctorante. Sus palabras, su lenguaje, todo tan fino, tan educado, tan culto, y no lo hayan sabido apreciar y prefieran ahí a personajes oscuros como Taboada, el líder del llamado, pues sí, cártel inmobiliario del PAN. No se vale, no se vale. Rescátenla, por favor. Nos vemos pronto. Déjense ahí. En Estados Unidos, por tercer día consecutivo, Donald Trump regresó al Tribunal de Nueva York, donde se le sigue en este juicio por el fraude civil. El expresidente apeló la sentencia del juez que dictaminó que tanto él como la organización Trump inflaron el valor de varias propiedades, entre ellas su finca en Mar-a-Lago, Florida. Además, se ordenó la cancelación de los certificados que permiten a algunas de sus empresas operar en Nueva York. Hablemos de negocios. La conexión del tren suburbano con el AIFA ya tiene fecha. Ana Karina Martínez, cuéntanos. Muy buenas noches, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto y en efecto la conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el tren suburbano que será en la estación Buenavista está ya casi listo. Tanto así que la Secretaría de la Defensa Nacional prevé que será en junio del próximo año cuando comience a operar esta conexión, y que además es una obra que beneficiará en tiempo a todos los pasajeros, pues es un recorrido que se prevé se haga en tan solo 39 minutos. Durante un recorrido al que tuvimos acceso por la obra dentro del polígono del AIFA, el subdirector de movilidad de la terminal aérea, Andrés Arias, explicó que el tramo que corre a cargo de la Sedena está listo para utilizarse, mientras que la siguiente parte, que corresponde de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tiene un avance de 70%. Arias afirmó que la obra civil está casi terminada y lo único que queda pendiente es lo que tiene que ver con la parte electromecánica. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México cerró las cajas del punto de taxis Sitio 300. Esto debido a un adeudo que presenta la compañía por más de 60 millones de pesos. Eso sí, Pedro, si ustedes requieren de este servicio, pueden comprar los boletos a través del local Sala E3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino. Así la información, Pedro. Muy bien, Ana Karina, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Pedro, muy buenas noches. 7:51, tiempo del centro de México. No le cambie, ya volvemos. Ya hay sede, Minelia Taide, buenas noches para el Mundial 2030, cuéntanos. Así es, Pedro, muy buena noche. Ya el día de hoy la FIFA justamente confirmó que España, Portugal y Marruecos serán sede del Mundial del 2030. Sería obviamente pues una sede en conjunto, como ya lo vimos o lo veremos. Sí, habrá un partido en Uruguay, otro más en Argentina y uno en Paraguay, es decir, serán prácticamente 6 sedes, aunque 3 de ellas tendrán únicamente un duelo. Esto con motivo del centenario del Mundial, celebrado por primera vez, recordemos, en Uruguay 1930. Así es que esta es la situación que pasará, obviamente totalmente atípica, Pedro, en el 2030. Ahí tengo una duda, entonces, ¿cómo le van a hacer para recuperarse también de los vuelos tan largos que van a tener que realizar? ¿Van a jugar con mayor tiempo de espacio entre cada partido o qué? Seguramente ahí el calendario se va a tener que ajustar, ¿no? Serán obviamente los países sedes, si es que clasifican, por supuesto, los que jugarán justamente en su país, y tendrán que ajustar el calendario para el rival y por supuesto para ese mismo país, esa misma selección. Así es que será complicado, sí, pero únicamente, bueno, serán 3 duelos como para festejar este tema del centenario. Pero bueno, sus razones logísticas tendrán y sus razones de marketing sobre todo también.
Pero, ¿tú qué opinas ya realmente La verdad, de esto? la verdad se nota totalmente extraño y me parece totalmente, pues obviamente que no va, Pedro, por lo mismo que mencionas, es un desgaste importante para un tipo de selecciones que al final, por ejemplo, en el caso de Argentina, todo el mundo lo quiere al 100%, obviamente ya estos jugadores que están ahorita, muy pocos podrían llegar a ese mundial, ¿no? Pero al final, Pedro, sí quieren a los jugadores al 100% y un desgaste tan importante y tan fuerte porque son muchas horas de vuelo y al final de cuentas esto te pega en lo físico y también en la cuestión de ritmo, así es que yo no lo veo viable, pero hay afecciones a este mundial también por el tema económico. Vamos a ver qué tanto le van pegando todas estas cosas e innovaciones que está haciendo la FIFA, Pedro, porque bueno, ¿Sí? La verdad es que es cuestión de dinero, sí, pero muchos dicen, va a pegar también en el tema de fútbol, en el tema de espectáculo. El tener tantas selecciones, por ejemplo, para el 2026 y esto que vamos a ver en el 2030, pues bueno, ojalá y le salga. Pero Ojalá, no lo ojalá veo que sea viable. para bien y que no se vaya en detrimento lo deportivo. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.